Señor les bendiga, buen día en este día viernes. Estamos aquí para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y en este día vamos a tomar el texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Bueno, es un texto bastante conocido, es la Gran Comisión, pero vamos a ver algunas características que van a manifestar aquellos que actúen en el poder de Jesucristo, que es lo que vamos a resaltar en esta mañana. Dice San Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, y aquí vamos a destacar esto, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El Señor Jesús, en la Gran Comisión, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, nos envía a nosotros a predicar la palabra a todo el mundo, pero nos dice que habrá una característica singular en aquellos que predican la palabra, serán las señales. Las señales seguirán a los que creen. El Señor Jesús tomó la autoridad que había, venció a Satanás, le quitó las llaves de la muerte y el Señor allí, al tener Él la autoridad, Él tiene el poder, Él es el que manda, no es Satanás, y nos manda a nosotros a que vayamos y llevemos esa autoridad espiritual a las personas. Justamente la palabra autoridad en el diccionario dice facultad o derecho de mandar o gobernar a las personas. La facultad o derecho de gobernar. Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario el derecho de gobernar todas las cosas están en sus manos y nos mandó a nosotros a que vayamos a predicar la palabra y a manifestar señales. Esas señales tendrían que ver también con la autoridad espiritual, con el gobierno sobre las obras de Satanás. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, dice: los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, la sombra de Pedro, se conformaban con eso. Sin embargo, había tanta autoridad espiritual allí que los enfermos eran sanados. A lo menos que su sombra cayese sobre uno de ellos, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Acá vemos, hermanos queridos, que la sanidad y la autoridad sobre los demonios van de la mano, son parte de las señales, es la autoridad de Jesucristo a través de nosotros. Eso nos habla, mi hermano, que nosotros hoy estamos en autoridad. Muchas personas se amedrentan cuando escuchan por allí que hay un brujo, que hay un hechicero, que hay un templo de Umbanda, que están haciendo trabajos acá en la esquina, en aquel lugar, y es como que nosotros pensamos que todo lo que ellos están haciendo es poderoso, y en cierta medida tienen autoridad, porque el pecado y las personas se los otorgan. Pero mi hermano, el que tiene la real autoridad sobre todo el mundo, porque lo conquistó en la cruz del Calvario, es Jesucristo, y nos la dio a nosotros para que la ejerzamos. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para manifestar la autoridad espiritual es creer en la obra de Jesucristo. Yo tengo que creer en la obra del Señor, lo que el Señor hizo en la cruz. El diablo está vencido. Eso es una frase que nosotros repetimos habitualmente, pero es algo que tenemos que experimentarlo y creerlo en nuestro corazón. Tenemos que declararlo, creyéndolo con la firmeza, con la seguridad. El diablo está vencido. La palabra nos dice que Satanás está debajo de los pies de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Eso nos dice en el libro de Efesios. Así que, mi hermano, que usted puede declarar que Satanás está debajo de sus pies. A veces cuando cantamos esos coros que dice el diablo está debajo de mis pies, lo tomamos así como una especie de broma o como algo de la cultura de la iglesia. No, mi hermano, es autoridad espiritual.
Usted está en autoridad, no por sus propios medios, no por mis propios medios, no por mis hechos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la base de la autoridad espiritual que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos ante una enfermedad, cuando nos enfrentamos ante un atormentado por Satanás. Nosotros tenemos que saber que no son nuestras obras las que lo van a liberar o las que lo van a sanar, sino la obra de Jesús. Y Jesús nos envió a nosotros ahora. Somos enviados de Él. Tenemos un documento en su palabra que nos autoriza, que nos acredita, que nosotros podemos hacer esa tarea, mi hermano querido, la de orar por los enfermos. Y de hecho hemos estado orando durante esta cuarentena aquellos que nos han enviado peticiones de oración por situaciones complicadas y el Señor ha estado obrando, la mano del Señor ha estado obrando porque nosotros tenemos la autoridad delegada por el Señor, no es propia, Él nos la entregó, ahora somos sus embajadores, hablamos en nombre de Él, actuamos en nombre de Él. Así que mi hermano querido, usted quédese tranquilo allí, si siente opresión en su casa o escucha de que están haciendo trabajo o los tambores de la Umbanda y no se amedrente, uy, el diablo que está obrando. Usted está en autoridad. El que está en autoridad allí en su casa, el que está en autoridad allí en su barrio, es usted y soy yo. Satanás está vencido. Por supuesto que va a haber una batalla, por supuesto que él se va a tratar de amedrentarnos a nosotros, pero nosotros nos mantenemos firmes en el nombre de Jesús, reprendiendo en el nombre de Jesús, pidiendo oración a los hermanos para que me acompañen en oración, haciendo un vallado de oración, poniéndonos de acuerdo. La autoridad ya nos ha sido dada. Si Satanás tendría autoridad verdadera, ya nos hubiera destruido con todas las cosas que hemos hecho. A nosotros los pastores ni hablar. Pero eso nos está hablando de que la autoridad la tiene Jesús. Por eso estamos como estamos vivos y estamos en victoria. Porque estamos bajo el que tiene la verdadera autoridad. La que moviliza al mundo, que es la autoridad de Jesucristo conquistada en la cruz del Calvario. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es creer que ahora nosotros estamos en autoridad. Porque muchos creen que Jesús venció en la cruz, pero tiene una mirada de sí mismo muy pequeña. No se ven ustedes con autoridad. Es lo que muchas veces sucede. No, decile al pastor que venga a orar porque yo no puedo. Vos podés. Vos tenés la autoridad en el nombre de Jesús. Tenés que creer que vos ahora sos la persona. Jesús le dijo, ustedes vayan. Y estas señales les seguirán. El Señor nos ha dicho que somos nosotros ahora los que tenemos la autoridad, porque Él nos la otorgó. Él nos la entregó en nuestras manos. Así que reprenda toda obra de las tinieblas, toda perturbación, toda lucha. Si siente opresión, si siente pensamientos que vienen a su mente, repréndalo y crea que usted está en autoridad. Usted está en autoridad ahora. Usted está en autoridad. Afírmalo, créalo en su corazón. Créalo en su corazón que usted está en autoridad. No se amedrente por las palabras por allí. En su casa alguno que no conoce al Señor le dice cosas para rebajarle a usted. No las crea. Porque usted tiene que creer lo que dice la palabra del Señor. Quien está en autoridad, quien tiene el derecho o la facultad de mandar a los demonios que se vayan, es usted. Muchas veces los demonios obran a través de las personas y no podemos reprender a las personas, pero si reprendemos al diablo, ese demonio que está allí atormentando esa persona, se va a tener que ir. Se va a tener que ir y la persona va a quedar como el endemoniado gadareno, allí sentado, vestido y en su juicio cabal, va a estar bien. Porque cuando las personas atormentadas se liberan de los demonios, son personas normales. Hasta ese momento eran personas donde el diablo tenía gobierno, pero una vez que son liberados, son personas normales. El Señor ha hecho el milagro. Y por último, ejérzala. Crea en la obra de Jesucristo. Crea que usted ahora tiene autoridad y ejerza esa autoridad. Reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Varios hermanos me han dicho, el enemigo está teniendo lucha. ¿Estuviste reprendiendo? No, la verdad que este tiempo estuve flojo en la reprensión.
No, eso es lo que tenés que hacer todos los días cuando estás orando, tomar un tiempo para reprender toda obra de Satanás. Dios te ha dado la autoridad, Jesús te ha dado la autoridad. Tenemos la autoridad para hacerlo. Reprenda para liberar su casa, su barrio. Y entre todos estamos liberando la provincia de Buenos Aires, estamos liberando la nación, porque somos muchos los que estamos ejerciendo la autoridad espiritual que el Señor nos ha otorgado, mi hermano. Créalo, véase usted con autoridad y ejérzala, esa autoridad. No se la quede, no se la guarde. Reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor ya le ha dado la victoria. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Aquellos que vemos y lo que no vemos también, Señor. Oh Dios, yo oro para todos aquellos que han estado viendo este video, Señor, que puedan creer, Señor, en la obra que tú has hecho, creer que ellos son los portadores de la autoridad ahora y que lo pueden ejercer sin ningún tiempo, sin ningún miedo, ninguna perturbación, Señor, sino que la ejercen con toda la seguridad que tú nos das, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, no se olvide, ya vamos camino al culto online del domingo a las 18 horas, ¿sí? Dios les bendiga ricamente.